Ahmet Vande'ye teşekkür ediyorum. Genel Kurul Başkanlığını devralan También eski çalışma arkadaşım quiero felicitar a mi Büyükelçi colega, Sayın el embajador Volkan Bozkır, gönülden tebrik que ha ediyorum. tomado la presidencia de la Asamblea General. Bozkır'ın ülkelerin El embajador ezici çoğunluğunun Bozkır desteğiyle y su elección bu göreve seçilmesi con la elección de la mayoría de países del mundo es una muestra şahsi meziyetlerinin yanı de su sıra experiencia como Türkiye'ye político y duyulan diplomático güvenin de y su işareti. confianza. Birleşmiş Milletler sistemindeki Como los en üst primeros düzey ciudadanos de görevi Turquía üstlenen han tomado las ilk Türk vatandaşı olarak posiciones más altas en el sistema de la ONU, creo que el embajador Bozkır será la voz y conciencia en esta comunidad internacional. kendisinin görevini adil No ve tengo duda şeffaf bir que şekilde llevará a cabo su yürüteceğinden tarea de şüphe manera duyuyorum. transparente. Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun Deseo que el señor Bozkır, 75. yıl dönümü gibi deseo todo el anlamlı éxito bir en su tarihte deber üstlendiği que ha görevinde Sayın Bozkır'a tomado en başarılar este aniversario 75 de la fundación de la ONU. COVID-19 Creo que mücadele llevar a ve cabo çok taraflılık temasıyla esta düzenlenmesini cumbre isabetli por el buluyorum. multilateralismo y la lucha contra el COVID Bu konudaki es una decisión taahhütlerimize correcta. bağlıyız. Nosotros estamos determinados a mantener nuestro apoyo en la lucha contra el COVID-19. Salgın dünyayı La pandemia çeşitli llegó al sınamalarla mundo baş cuando etmekte ya teníamos zorlandığı bir dönemde dificultades enfrentando distintos retos. zaten tartışılan La globalización, küreselleşme, las reglas internacionales y el multilateralismo, que ya eran sujeto de discusiones, ahora están siendo cuestionadas por el impacto de la pandemia. karşımızdaki fotoğrafa Cuando bakarak miramos lo que bardağın ocurre dolu frente a ve nosotros, boş tenemos taraflarını que doğru ve ver samimi y bir evaluar de şekilde manera değerlendirmemiz sincera gerekiyor. la parte vacía del Bardağın vaso. boş kısmında En la parte Birleşmiş vacía Milletler başta olmak existe la üzere necesidad de çok una taraflı reforma örgütlerin para unas organizaciones reform multilaterales, en particular las Naciones mevcut Unidas. küresel Hemos mekanizmaların visto cómo, de qué krizde manera ne kadar tan etkisiz inefectiva kaldığını estos gördük. mecanismos han Öyle ki trabajado Birleşmiş durante la Milletler'in pandemia en y temel karar alma ha tomado organı olan meses Güvenlik para que el Konseyi'nin Consejo de Seguridad salgını gündemine tome alması las decisiones haftalar, necesarias hatta aylar para sürdü. incluir a la Salgının pandemia en su agenda. başlarında Al ülkelerin principio de la kendi pandemia, hallerine terk edildiği bir manzara los ortaya países quedaron Böylece por sí mismos. yıllardan beri Y aquí bu de nuevo kürsüde hemos visto ısrarla dile getirdiğim el hecho dünya de beşten que büyüktür el mundo es tezinin más grande que estos haklılığını 5 bir kez daha görmüş olduk. İnsanlığın integrantes. kaderi sınırlı sayıda ülkenin La humanidad no kendine puede quedar a la bırakılan merced de un grupo uluslararası limitado de países örgütlerdeki itibar y kaybının para önüne que geçmek için evitar que estas öncelikle organizaciones pierdan zihniyetimizi, reputación, tenemos que kurumlarımızı revisar nuestra ve mentalidad, kurallarımızı nuestras gözden geçirmek. instituciones y nuestras reglas. Etkin çok taraflılık, El etkin çok multilateralismo taraflı efectivo kurumların se varlığını requiere gerektirir. también de instituciones Güvenlik efectivas. Konseyi'nin yeniden Tenemos que yapılandırılmasından implementar başlayarak rápidamente kapsamlı ve reformas anlamlı significativas, reformları iniciando süratle con la uygulamaya reestructuración del Consejo de Seguridad. konseyi daha etkin, demokratik, Debemos darle al şeffaf, Consejo hesap verebilir bir yapıya ve işleyişe una estructura kavuşturmak. más transparente y Aynı democrática. şekilde Y uluslararası toplumun debemos fortalecer ortak también la vicdanı Asamblea yansıtan General genel que kurulu da refleja güçlendirmeliyiz. la conciencia de la Bardağın comunidad dolu internacional. tarafında ise Mirando la Birleşmiş parte Milletler'in llena del vaso, insanlığın barış, Naciones Unidas adalet mantiene el ve potencial de refah ser un punto de arayışında inflexión bir en la dönüm búsqueda de la noktası paz, la olma justicia potansiyelini y la sürdürmeyi prosperidad. savunuyor. Henüz salgın krizinin üstesinden Considerando que gelemediğimizde aún no hemos köşe önünde superado la bulundurarak crisis de la pandemia, çok taraflı işbirliği için debemos tratar de elimizdeki utilizar las kurumları instituciones y ve mecanismos que tenemos mekanizmaları para en la etkin cooperación şekilde multilateral de kullanmaya manera çalışmalıyız. efectiva, Sorunların küresel donde olduğu los problemas durumlarda son yerel globales, çözümler las ancak soluciones mümkün. locales solo pueden aportar Uzun vadeli hasta cierto çözümler punto. için La solidaridad uluslararası internacional es algo dayanışma esencial para las soluciones a Türkiye largo olarak plazo. En salgın Turquía, krizinin ilk desde los günlerinden primeros días itibaren del brote, tüm uluslararası hemos hecho un platformlarda llamado a la işbirliği cooperación en çağrısında todas las bulunduk. plataformas internacionales. G20'de Hemos konseyinde estado al frente de los Rusya'da esfuerzos para combatir İslam la İşbirliği pandemia en el Teşkilatı'nda G20, ve diğer en el Consejo, platformlarda salgınla en la mücadele amaçlı Organización de la çalışmaların Cooperación en Islámica önünde y yer otras aldık. plataformas. Dost, kara günde belli olur Hemos anlayışıyla hecho un llamado a tıbbi 146 malzeme yardımı talep eden países y diferentes organizaciones que 46 pidieron ülke equipos ve 7 uluslararası y asistencia kuruluşa elimizi uzattık. para asegurar un amigo en estos Yürüttüğümüz tiempos tan tahliye inciertos. operasyonlarıyla Con estas operaciones que hemos llevado a cabo, aseguramos el regreso de más de 100.000 de nuestros ciudadanos en 141 países a sus hogares.
Con los mismos vuelos, 5500'den fazla yabancı llevamos lider a extranjeros a vatandaşlara sus kavuştu. respectivas naciones. Tüm bunları No hicimos todas koronavirüs estas cosas con la diplomasisi niyetiyle intención yapmadık. de llevar a Yardım cabo una ve diplomacia del ihracat coronavirus. çalışmalarımız için Aún kimseden herhangi bir no esperamos karşılık ningún tipo de beklemedik, compensación por nuestra beklemiyoruz. ayuda y nuestros esfuerzos de Mağdurların ve repatriación. mazlumların yanında olduk. Estando con las víctimas y con los oprimidos, es lo que corre por las venas de nuestra nación y lo que está en la esencia de nuestra política exterior Buradan humanitaria. bir kez daha tıbbi De nuevo hago un malzeme llamado ve ilaç al tedarikiyle suministro de equipos aşı médicos, geliştirme medicamentos y desarrollo de çalışmalarının vacunas rekabet konusu para que estos yapılmaması no se çağrısında hagan bulunduk. como un tema de competencia. Hangi ülkede üretilirse üretilsin. Sin importar Kullanıma dónde se hazır hale produzcan, getirilecek las aşılar vacunas deben ser insanlığın listas ortak y deben ser istifadesine sunulmalıdır. hechas para el beneficio de la Değerli humanidad. delegeler, salgınla Queridos birlikte delegados, devlet kapasitesi con la etkin pandemia, yönetişim de nuevo hemos ve experimentado dayanıklılık gibi juntos unsurların cómo los elementos ne kadar vitales como la hayati capacidad role sahip estatal, olduğunu el gobierno y la resistencia y la resiliencia son Türkiye'nin başarı hikayesinin arkasında detrás de la historia de Cumhurbaşkanlığı éxito de hükümet Turquía sistemi están los mecanismos de gobierno yönetim mekanizmaları efectivos, sağlık alanındaki una alta capacidad altyapı desarrollada por yatırımları nuestras geliştirilmiş, inversiones en yüksek salud y kapasite recursos ve humanos yetişmiş calificados. insan kaynağı vardır. Bununla beraber Sin embargo, salgın dünya genelindeki çatışma la dinamiklerini pandemia olumsuz dañó etkilemiş ve ciertas kırılganlıklar cosas artırmış. alrededor del mundo y aumentó las Birleşmiş Milletler vulnerabilidades. Genel Sekreterinin Lamentamos que Çin'de el desteklediği secretario general küresel insan haya gücü hecho un ateşkes llamado a çağrısının un cese al somut fuego, sonuçlar doğurmamış que nosotros de hecho también olmasından apoyamos üzüntü y duyuyoruz. que no ha regenerado Türkiye olarak los resultados ülkemize deseados. ve insanlığa yönelen En Turquía tehditleri estamos buscando maneras de eliminar amenazas a her nuestro türlü país y también inisiyatif para la alarak humanidad, bertaraf etmenin yollarını tomando cualquier arıyoruz. tipo de iniciativa en caso de ser necesario. 10. yılına El conflicto giren en Siria, ihtilaf que entró en su 10º año, ve istikrarı için sigue tehdit representando oluşturmaya una devam amenaza para la seguridad y estabilidad regional. DAEŞ'e karşı Como el país ilk ve en que ciddi darbeyi lanzó vuran el ülke olarak mayor ataque y el más certero contra ISIS, YPG terör continuamos örgütüyle de luchando contra el mücadeleyi sürdürüyoruz. PKK, esta organización Uluslararası terrorista. toplum olarak tüm terör Mientras la comunidad örgütlerine internacional, aynı como ilkeli comunidad, no tutum podemos encontrar takınmadan una ve kararlılık solución göstermeden Suriye meselesine kalıcı çözüm bulamayız. en contra de todas las organizaciones Bu yaklaşım terroristas. Suriye'ye Este güvenli ve enfoque también es gönüllü geri esencial para dönüşlerin asegurar temin edilmesi için de şarttır. que la seguridad regrese a Siria. Terör El örgütlerinden regreso de más de kaldırılmış bölgelere 411,000 411.000'in üzerinde hermanos y hermanas de Siria, de regiones que hemos liberado de organizaciones terroristas en Siria, es el mayor indicador de esto. Gracias a las regiones que aseguramos, logramos que millones de sirios que viven en diferentes partes del país, particularmente en Idlib, se hayan ido de su tierra natal. Turquía recibe a cerca de 4 millones de sirios y atiende todas sus necesidades. También cumplimos con las necesidades de cerca de la mayor cantidad de sirios en las regiones que hemos mantenido bajo nuestro control, especialmente en áreas cercanas a nuestra frontera. Finalmente, estamos construyendo decenas de miles de hogares en Idlib y en otras partes para nuestros hermanos y hermanas. Llevamos a cabo todas estas actividades con nuestros propios medios y el apoyo de nuestro pueblo, sin un apoyo significativo de la comunidad internacional o de organizaciones internacionales. Debería ser una prioridad que todos nosotros podamos resolver el conflicto en Siria bajo la hoja de ruta de la resolución 2254. El proceso político iniciado en las Naciones Unidas, que también es liderado por Siria, debería ser llevado a una conclusión exitosa. Esta es la única manera en que Siria puede lograr una paz duradera, manteniendo su integridad territorial y su unidad política. Hasta que este objetivo sea logrado, estamos determinados a evitar que organizaciones terroristas que tratan de amenazar nuestra seguridad nacional, así como la integridad política y territorial de Siria. Países como Turquía, que están recibiendo la mayor cantidad de refugiados,
han salvado la dignidad de toda la humanidad a través de sus propios sacrificios. Sin embargo, algunos estados, incluyendo algunos países europeos, desafortunadamente violan los derechos de los refugiados y de quienes buscan asilo. Es momento para que Naciones Unidas se levante de manera firme ante estas violaciones que van en contra de la Convención de Ginebra y del sistema de derechos humanos. Lo que ocurrió en Libia el año pasado para tratar de acabar con el gobierno de acuerdo nacional solamente ha traído dolor y sufrimiento a ese país. La comunidad internacional no pudo asegurar que las personas que apoyaban a quienes apoyaban el golpe de Estado hayan acabado las masacres, las violaciones a los derechos humanos y también las fosas comunes en Tajuna. Turquía ha sido el único país que ha dado una respuesta concreta al llamado de ayuda del gobierno legítimo de Libia. Creemos que una solución permanente en Libia puede ser establecida a través de un proceso de diálogo integral liderado por los libios. También está bajo la responsabilidad de la comunidad internacional detener el derramamiento de sangre en Yemen, que ha continuado por más de 5 años, y también detener la crisis humanitaria. La historia no va a perdonar a aquellos que acaban con la unidad política y la soberanía, la integridad política en Yemen, con la intención de ganar poder en la región, a pesar del sufrimiento de los yemeníes. Es nuestro deseo que Irak no se convierta en una zona de guerra y de conflicto para poderes externos y que más bien puedan generar prosperidad para la región. Aunque apoyamos a nuestro vecino Irak en cada campo, queremos colaborar de manera cercana, sobre todo en la lucha contra el terrorismo. Esperamos una cooperación genuina por parte de la comunidad internacional en contra de la organización terrorista del PKK, que también ha estado en Irak, así como ha sido el caso para Daesh. Liberar la región de estas organizaciones terroristas va a contribuir al futuro de Irak, que tiene la geografía más antigua de la humanidad. Queremos resolver los temas del programa nuclear de Irán según la ley internacional a través de la diplomacia y el diálogo. Quiero reiterar nuestro llamado a los países para que sigan las obligaciones del acuerdo nuclear que contribuye a la seguridad global. La presión en Palestina, que es la herida de la humanidad, sigue dañando nuestras conciencias. La mano sucia que llega a la privacidad de Jerusalén, donde coexisten 3 grandes religiones, aumenta cada vez más. El pueblo palestino se ha levantado en contra de las políticas israelíes de opresión, violencia y de intimidación por más de medio siglo. El documento se trató de imponer un documento de rendición llamado el Acuerdo del Siglo. Israel aumentó sus ataques con ayuda de sus colaboradores. Turquía no va a apoyar ningún plan que el pueblo palestino no le haya dado su consenso. La participación de algunos países regionales no significa nada más allá de servir los esfuerzos de Israel para erosionar los parámetros internacionales. Países que han declarado su intención de abrir sus embajadas en Jerusalén en violación de las resoluciones de la ONU y de la ley internacional solo hacen que el conflicto se complique más con sus acciones. El conflicto palestino solo puede resolverse con el establecimiento de un Estado soberano de Palestina, basado en las fronteras del 67 con el este de Jerusalén como capital. Buscar soluciones diferentes a estas van en vano. Son unilaterales e injustas.
Quienes atacaron los territorios de Azerbaiyán en julio han probado de nuevo que es el mayor obstáculo para la paz duradera y la estabilidad en esa zona. Estamos a favor de resolver los conflictos de manera rápida, en línea con la soberanía territorial de Azerbaiyán y Georgia y Georgia. El conflicto de Cachemira, que también es clave para la estabilidad del sur de Asia, sigue siendo un tema candente. Los pasos tomados después de la abolición de Jammu y Cachemira han complicado aún más la cuestión. Estamos a favor de resolver este tema a través del diálogo, bajo las resoluciones de la ONU y en línea con las expectativas del pueblo de Cachemira. Queridos delegados, detrás de las tensiones que existen en el Mediterráneo del Este, hay países que proponen una situación de el ganador se lleva todo. Y tratar de excluir a nuestro país no tiene ningún tipo de posibilidad de ganar. Tenemos un interés en el Mediterráneo Oriental ni en ninguna otra región. Sin embargo, no podemos darle la espalda a los derechos de nuestro país y de los turcos chipriotas para que sean ignorados. La razón para que esos problemas que existen en la región son los pasos unilaterales que han tomado por los chipriotas y por los griegos con sus máximas demandas. Turquía es un país que quiere contrarrestar los desarrollos negativos en esta región del Mediterráneo Oriental. Por otra parte, ignorar a nuestro país cuando se trata de los recursos naturales en la región no puede explicarse por conciencia o por sabiduría, ni por ley internacional. Nuestra prioridad es arreglar las disputas a través de un diálogo sincero basados en la ley internacional y de una base equitativa. Sin embargo, quisiera decir claramente que nunca vamos a tolerar ninguna imposición, ningún acoso o ataque en la dirección opuesta. Quisiera repetir aquí nuestro llamado para establecer el diálogo y la cooperación entre los países de la costa del Mediterráneo Oriental. En este propósito, queremos proponer una conferencia regional, incluyendo a los turcos chipriotas, donde se consideren las peticiones de cada país. Una de las razones para la crisis en la región es la ausencia de una solución integral al tema de Chipre durante las negociaciones que han continuado desde el 68. El único obstáculo para una solución es la falta de compromiso y el enfoque que han tomado los chipriotas. Ignorar los tratados internacionales. Ellos tratan de hacer que los turcos chipriotas sean una minoría o tratar incluso de excluirlos totalmente de la isla. Como un país garante, nunca hemos dejado a los turcos chipriotas solos en su causa justa y no los vamos a dejar tampoco en el futuro. La solución para este tema de Chipre es posible solamente aceptando el hecho de que los turcos chipriotas también comparten la propiedad de esta isla. Vamos a apoyar cualquier solución que apoye la seguridad del pueblo turco chipriota, así como sus derechos políticos e históricos en la región. Distinguidos delegados, este año marca el 75 aniversario de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Asegurar la paz depende de acabar con ese tipo de armamento. En contraste, la arquitectura del control de armas ha sufrido un daño significativo en años recientes y la comunidad internacional debe avanzar en la base de la equidad y la justicia con respecto a este tema, eliminando todo tipo de armas de destrucción masiva.
Otro tema importante donde tenemos una obligación importante para actuar es el cambio climático. Vemos cómo la interferencia humana en el balance de la naturaleza puede llevar a un gran costo. Debemos acabar y dar reversa en esta dirección errónea. Como Turquía, apoyamos los esfuerzos y cumplimos con nuestras obligaciones, aunque tenemos una gran responsabilidad en este momento. En el pasado reciente, recibimos la conferencia de las partes para la Convención para combatir la desertificación. Hemos llevado a cabo una cooperación con diferentes países, especialmente en África. También tomamos la responsabilidad de atender la conferencia para la diversidad biológica y quiero llamar su atención para un problema que amenaza a la humanidad, pero que por alguna razón se considera invisible. El racismo, la xenofobia, la islamofobia y el discurso de odio han llegado a un nivel alarmante. Durante la pandemia, los actos de violencia contra personas vulnerables, incluyendo personas que buscan asilo, refugiados y migrantes, se han acelerado, así como también la xenofobia y el racismo. Los musulmanes son los más expuestos a estas tendencias peligrosas, alentadas por el prejuicio y la ignorancia. Aquellos que son primero responsables son los políticos, que acuden al populismo en busca de votos, y aquellos que legitiman este tipo de discurso atacando la libertad de expresión. Hago un llamado urgente a todas las organizaciones internacionales para que tomen pasos concretos en la lucha contra esta mentalidad. Y reitero mi llamado para en marzo 15, el día del ataque en Nueva Zelanda contra musulmanes, para que sea declarado por la ONU como el Día Internacional de la Solidaridad contra la Islamofobia. Como la segunda organización más grande después de Naciones Unidas, la Organización de Cooperación Islámica ha reconocido oficialmente ya este día. La pandemia y la crisis asociada con ella también tiene efectos negativos en el desarrollo sostenible y en los objetivos de 2030. Los países en desarrollo y los países de bajos ingresos son los más afectados por esta crisis. De hecho, lo que ha ocurrido durante la pandemia nos ha mostrado que el desarrollo sostenible y sus objetivos pueden ser una guía a la hora de combatir todo tipo de crisis globales. Deberíamos utilizar el poder de la digitalización para ayudar a estos países a sobrevivir a la crisis. Apoyamos la hoja de ruta para la cooperación digital propuesta por el secretario general. Y también tenemos el tema del foro de la diplomacia que hemos diseñado para atender temas regionales, a medida que como tema de la diplomacia en la era digital. También recibimos tecnología bancaria para los países menos desarrollados y estar en la posición que está Turquía aumenta nuestra influencia en diferentes áreas. Con esta iniciativa vamos a darle a nuestras relaciones con Asia un nuevo ímpetu cuando el péndulo de la historia se mueve de nuevo hacia Asia. También hemos mejorado nuestras relaciones con África, con quien tenemos nexos y lazos humanitarios que conectan nuestras geografías. Pensamos fortalecer la capacidad africana en la tercera cumbre que llevaremos a cabo en Turquía el próximo año. Y mientras concluyo mi declaración, quisiera decir que el apoyo por el multilateralismo continuará durante este periodo sensible que estamos atravesando.
elbette mesafemizi Debemos, por korumalıyız. supuesto, mantener nuestra Ancak distancia. uluslararası No debemos toplumu tehdit eden alejarnos del tema de la pandemia, pero debemos cooperar ante todos los retos que amenazan a la comunidad internacional. Continuaremos con nuestros esfuerzos para transformar a Estambul, una de las ciudades más prometedoras del mundo, en un hub regional a través de las Naciones Unidas. Deseo éxito en estos trabajos de la Asamblea número 75. Los saludo con respeto en nombre mío y de mi nación. Les deseo la mejor de la salud.